La esencia de la felicidad, una búsqueda interna. Cuando era niña, solía correr descalza por el jardín de mi abuela. El sol acariciaba mi rostro, el viento jugaba con mi cabello y yo, en esos momentos, creía tener todo lo que necesitaba. ¿Cuándo fue que dejamos de sentir que la felicidad estaba al alcance de nuestras manos? ¿Cuándo empezamos a buscarla en lugares tan lejanos? La vida me enseñó que la felicidad no es un destino, sino un estado que construimos con pequeños momentos de honestidad hacia nosotros mismos. Recuerdo haber escuchado muchas veces: serás feliz cuando encuentres el amor, cuando tengas éxito, cuando cumplas tus sueños. Pero, ¿y si todo eso no llega? ¿Estamos condenados a vivir incompletos? Una tarde, después de una sesión con una paciente, me senté en el parque cercano a casa. Había un niño jugando solo con un avión de papel. Me quedé mirándolo, y él, al percatarse, me sonrió. Esa sonrisa, tan simple, tan pura, me recordó que la felicidad no necesita grandes escenarios, se encuentra en gestos tan pequeños que a menudo los dejamos pasar. ¿Qué nos lleva a creer que necesitamos más para sentirnos plenos? El problema, me dije, es que hemos delegado nuestra felicidad al exterior. Nos dijeron que sería el ascenso, el carro, la pareja perfecta. Pero no nos enseñaron a mirar hacia adentro. A sentir que está bien no estar siempre bien. A aceptar que la tristeza también es parte del equilibrio. A lo largo de los años, he aprendido que la felicidad se parece más a un río que a un lago. Fluye, cambia, se adapta al terreno, pero nunca se detiene. En esos días en que la corriente parece más débil, me pregunto, ¿qué me hace feliz realmente? ¿Qué deseo desde lo más profundo de mi ser, sin influencias, sin comparaciones? Y es que la felicidad no es una emoción permanente. Es un mosaico hecho de momentos: el café por la mañana, la conversación con un amigo, la canción que te hace cerrar los ojos y respirar profundo. ¿Por qué nos exigimos ser felices todo el tiempo? Tal vez lo que necesitamos no es perseguir la felicidad, sino aprender a reconocerla cuando nos encuentra. Una vez, una paciente me preguntó: ¿cómo puedo saber si estoy en el camino correcto hacia mi felicidad? Me detuve a pensar antes de responder, porque es una pregunta que todos nos hacemos. Le dije: mira tu vida como quien observa un árbol, las raíces son fuertes, el tronco está firme, hay ramas creciendo, aunque algunas estén heridas. Si tu esencia se siente en paz, aunque haya tormentas, estás en el camino. Esa conversación me llevó a reflexionar sobre mis propias raíces. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de ser todo para todos que había olvidado ser suficiente para mí misma. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si lo que haces te llena realmente? ¿Si el camino que sigues es tuyo o de alguien más? La felicidad no siempre viene con risas estruendosas ni aplausos. A veces, llega en silencio, como una visita inesperada que te envuelve en calma. Está en ese momento en el que sueltas el control y te permites simplemente ser. Está en el abrazo que das sin esperar nada a cambio, en el perdón que otorgas porque entiendes que te libera a ti. Hay días en los que la tristeza toca la puerta, y está bien dejarla entrar. Porque ser feliz no significa no sentir dolor, significa saber que ese dolor también te enseña. Que cada herida te forma, te moldea, te lleva más cerca de ti mismo. ¿Cómo podríamos apreciar la luz sin conocer la sombra? Así, la felicidad se convierte en un acto de valentía. Es atreverte a sentir, a equivocarte, a empezar de nuevo. Es entender que no se trata de tenerlo todo, sino de abrazar lo que ya tienes con gratitud. Y cuando te mires al espejo, no te preguntes si estás donde querías estar, sino si hoy, en este instante, puedes encontrar algo, aunque sea pequeño, que te haga sonreír. El poder de las relaciones, construyendo conexiones significativas. Aún recuerdo aquella tarde de verano en la que mi abuela, sentada en su viejo sillón, me dijo: las personas son puentes, hija, no islas. Cruza los que te lleven a buen puerto y cuida que los tuyos no se derrumben. En ese momento no entendí la profundidad de sus palabras, pero con los años he visto cómo esas conexiones, esos puentes, son lo que sostienen nuestras vidas en los momentos de tormenta. Hay días en los que pienso: ¿qué sería de nosotros sin los otros?
Sin esas conversaciones que parecen no tener importancia pero que te salvan. Sin esos abrazos que, aunque silenciosos, gritan que no estás solo. ¿Cuántas veces una palabra amable nos ha devuelto la esperanza? ¿Cuántas veces hemos encontrado refugio en el corazón de alguien más? En mi vida, he aprendido que las relaciones no siempre son fáciles. Hay momentos en los que parecen naufragios, con palabras como olas que golpean fuerte. Pero también son faros, guías en noches oscuras. Recuerdo a una amiga que llegó a mi vida en uno de esos momentos de confusión. Ella no me dio soluciones ni respuestas, solo estuvo allí, escuchando, sosteniendo el peso de mi tristeza sin juzgar. ¿Cuánto vale alguien que simplemente está? Las relaciones profundas son las que nos enseñan a crecer, a mirar dentro de nosotros mismos. Pero, ¿cómo construimos conexiones significativas en un mundo que parece tan rápido, tan superficial? La respuesta, creo, está en la vulnerabilidad. Nos enseñaron a mostrarnos fuertes, invencibles, pero la verdadera conexión ocurre cuando te atreves a mostrarte tal como eres, con tus miedos, tus sueños, tus cicatrices. Una vez, un paciente me dijo, tengo miedo de abrirme y si me rechazan, y si me hieren. Le respondí con otra pregunta, ¿y si te pierdes la oportunidad de que alguien te ame por lo que realmente eres? Porque sí, abrirse duele, pero también sana. Es como sembrar un árbol, la semilla necesita romperse para crecer. Así somos nosotros, necesitamos romper nuestras máscaras para florecer en nuestras relaciones. A veces, me detengo a observar las relaciones que tengo a mi alrededor. No todas son perfectas, claro. Algunas han requerido trabajo, esfuerzo, lágrimas. Pero ¿acaso no vale la pena trabajar por algo tan valioso? ¿Qué sería de nosotros sin esas personas que nos ven en nuestros días más oscuros y eligen quedarse? Por supuesto, no todas las relaciones son para siempre. Hay vínculos que, por más que intentemos, se desgastan, se rompen. Y está bien. Me ha costado entenderlo, pero dejar ir no siempre significa fracasar, a veces es el acto más grande de amor propio. Porque las conexiones significativas no dependen de la cantidad de tiempo, sino de la calidad del espacio compartido. ¿Qué dejas en los demás cuando te vas? ¿Qué se llevan ellos de ti? Pienso en todas las veces que la vida me ha dado personas como regalos. Cada una de ellas ha dejado algo en mí, una enseñanza, una sonrisa, una herida que después sanó. Y cuando miro atrás, me doy cuenta de que esas conexiones han sido los cimientos de mi historia, las raíces que me han mantenido firme. Hoy te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a alguien por estar en tu vida? Cuando le dijiste a un amigo, a tu pareja, a tus padres, lo importantes que son para ti. No esperamos el momento perfecto, porque a veces nunca llega. El amor, la gratitud, las palabras que sanan, no tienen fecha en el calendario. Son ahora. El niño que era yo no entendía lo que significaba cruzar puentes. Hoy, como adulta, sé que esos puentes son los que nos permiten llegar a los lugares más hermosos de la vida. Pero también sé que hay que cuidarlos, reparar las grietas antes de que se caigan. Y, sobre todo, aprender a cruzar con valentía aquellos que nos llevan más cerca de quienes realmente somos. Así como el río de la felicidad fluye en cada pequeño momento, las relaciones son los afluentes que alimentan esa corriente. A veces seremos el agua que da vida, otras, el cauce que la sostiene. En ambas, hay belleza. En ambas, hay amor. Lidiando con las comparaciones, de la admiración a la competencia. Tenía 15 años cuando noté por primera vez cómo las comparaciones podían calar hondo en el corazón. Fue durante una clase de gimnasia. Me quedé mirando a una compañera que parecía hacerlo todo con tanta facilidad, corría más rápido, saltaba más alto, y siempre tenía esa sonrisa de triunfo. ¿Por qué no puedo ser como ella?, pensé. Lo que no sabía entonces era que, sin darme cuenta, estaba plantando las semillas de una lucha interna que me tomaría años aprender a deshacer. ¿Cuántas veces nos hemos mirado en el espejo y en lugar de ver nuestra esencia, hemos visto la sombra de alguien más? Las comparaciones son como un espejo distorsionado que siempre encuentra la manera de mostrarte lo que crees que te falta. ¿Por qué nos hacemos esto?
¿Por qué permitimos que los logros de otros se conviertan en la vara con la que medimos nuestra valía? Durante años, luché con esa sensación de insuficiencia. Me comparaba en silencio con amigos, colegas, incluso con extraños en las redes sociales. Ellos parecían tenerlo todo, mejores trabajos, relaciones más estables, vidas más emocionantes. Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no llego al mismo lugar? Pero nunca me detenía a pensar que tal vez no estaba en el mismo camino, que nuestras metas, nuestras luchas, nuestras victorias no estaban destinadas a ser iguales. La verdad llegó de manera inesperada, durante una conversación con un paciente. Estoy cansado de sentirme menos, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Mi hermano siempre ha sido el exitoso, y yo solo estoy aquí, intentándolo. Lo miré y, antes de responder, sentí que sus palabras también eran las mías. Le pregunté, ¿qué pasaría si dejaras de intentar ser como él y empezaras a ser más tú? ¿Quién serías sin esa comparación constante? Esa misma noche, me hice la misma pregunta frente al espejo. No tuve respuesta inmediata, pero fue un comienzo. Con el tiempo, descubrí algo hermoso: las comparaciones no son siempre el enemigo. Hay una versión de ellas que puede ser nuestra aliada, aquella que nos inspira en lugar de limitarnos. Piensa en cómo un niño aprende a caminar, ve a otro hacerlo, se levanta, lo intenta, cae, y lo intenta de nuevo. La comparación sana es admiración. Es mirar a alguien y decir, si ellos pueden, yo también. Pero para llegar a ese punto, hay que soltar la crítica interna y abrazar la humildad. ¿Por qué nos cuesta tanto admirar sin compararnos? Tal vez porque hemos crecido en un mundo que nos enseña a competir, no a colaborar. Nos dicen que hay un podio y que solo uno puede estar en la cima. Pero, ¿y si no hay podio? ¿Y si la verdadera victoria no es llegar primero, sino encontrar tu propio camino, a tu ritmo? A menudo, en terapia, hablo sobre el concepto de suficiencia. ¿Qué significa sentirte suficiente? No tiene nada que ver con tener más o ser más. Tiene que ver con aceptar que, en este momento, eres exactamente quien necesitas ser. No perfecto, no terminado, pero suficiente. Y eso es algo que ninguna comparación puede quitarte. Un día, decidí escribir una lista. Por un lado, anoté todo lo que admiraba de los demás: su creatividad, su determinación, su alegría. Por el otro, escribí todo lo que me hacía única. Al principio, esa columna parecía vacía, pero con el tiempo comencé a llenarla. Me di cuenta de que no necesitaba ser como nadie más, porque mi valor no radicaba en lo que me faltaba, sino en lo que ya tenía. Hoy, cuando siento que la sombra de las comparaciones se acerca, respiro profundo y me recuerdo algo: las historias de los demás no son mejores ni peores que la mía, solo son diferentes. Y en esa diferencia está la magia. ¿Por qué querer ser una copia de alguien más cuando ya somos una obra original? El impacto del ego, aliado o enemigo del bienestar. Una vez escuché que el ego es como un fuego: puede calentarte en las noches frías o consumirlo todo a su paso si no sabes controlarlo. Me llevó años entender esta metáfora, porque, al principio, siempre veía al ego como el enemigo. Pero, ¿qué es realmente? ¿Un aliado? ¿Un adversario? ¿Un espejo que refleja nuestras inseguridades o una máscara que usamos para protegernos? Recuerdo una conversación con un paciente que me marcó profundamente. Estaba sentado frente a mí, su postura rígida, sus palabras llenas de orgullo. No necesito a nadie, me dijo, como si esas palabras fueran un escudo. Pero detrás de ellas, podía sentir la soledad. Le pregunté, ¿qué te hace pensar que necesitar a alguien te hace débil? Su silencio fue tan profundo como las respuestas que buscábamos. ¿Cuántas veces el ego nos ha hecho cerrar puertas que podrían haber cambiado nuestra vida? Yo misma he sentido cómo el ego puede tomar el control. Ha habido momentos en los que no he sabido pedir ayuda, en los que he luchado por demostrar algo, aunque ni siquiera supiera qué. ¿Para quién estaba tratando de ser suficiente? ¿A quién quería impresionar? Las respuestas, cuando finalmente las encontré, no fueron fáciles de aceptar.
Muchas veces, el ego no habla de nuestra fuerza, sino de nuestros miedos. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que no todo en el ego es negativo. En los momentos en los que mi autoestima estaba por los suelos, fue el ego quien me susurró: levántate, no te rindas. Fue el ego quien me empujó a tomar riesgos que, aunque aterradores, me llevaron a crecer. Me di cuenta de que el problema no es tener ego, el problema es dejar que sea el único conductor de nuestra vida. Pero, ¿cómo equilibrarlo? ¿Cómo reconocer cuándo nos ayuda y cuándo nos sabotea? Creo que la clave está en la consciencia. El ego actúa como una alarma, mostrándonos dónde están nuestras heridas. Si sentimos celos, quizás sea porque dudamos de nuestro propio valor. Si buscamos validación externa, tal vez sea porque no hemos aprendido a dárnosla nosotros mismos. Entonces, en lugar de silenciar al ego, ¿por qué no escucharlo con curiosidad? ¿Qué intenta decirnos? Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un niño pequeño caer mientras aprendía a andar en bicicleta. Su madre se acercó para ayudarlo, pero él, con lágrimas en los ojos, dijo: «Yo puedo solo». Me reí, porque me vi reflejada en él. ¿Cuántas veces hemos rechazado ayuda por miedo a parecer débiles? Pero, ¿no es la verdadera fortaleza saber cuándo necesitamos a alguien? El ego, si lo dejamos, puede ser un puente hacia nuestro bienestar. Puede enseñarnos a defendernos, a establecer límites, a buscar lo que merecemos. Pero también puede ser una prisión si lo usamos para mantenernos en un estado constante de comparación y competencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea un aliado y no un enemigo? Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es practicar la humildad. No la humildad que se confunde con sentirse pequeño, sino la que viene de saber que no somos más ni menos que nadie. Que cada persona que cruza nuestro camino tiene algo que enseñarnos, incluso aquellas que nos incomodan o desafían. Porque, al final, el ego no es más que un reflejo de nuestras propias inseguridades. Y cuando nos reconciliamos con esas partes de nosotros mismos, el ego pierde su poder destructivo. Me gusta pensar en el ego como un compañero de viaje. A veces, nos indica cuando es momento de avanzar, otras, nos señala que debemos detenernos y reflexionar. Pero nunca debemos dejar que tome el control total del volante. Porque nuestra esencia, aquello que somos más allá de las máscaras, es mucho más grande que cualquier rol o etiqueta que el ego quiera imponer. Educación emocional, una asignatura pendiente. Cuando tenía 8 años, lloré en medio de una clase porque había olvidado mi cuaderno en casa. La maestra me miró con paciencia, pero también con un aire de incomodidad. «No pasa nada», dijo, mientras los demás niños me observaban en silencio. Yo quería desaparecer, y aunque sus palabras intentaban calmarme, había algo más profundo que nadie sabía cómo abordar. ¿Por qué lloré de esa manera? ¿Era el cuaderno realmente la razón? En ese momento, no lo entendí, pero ahora sé que lo que necesitaba no era una frase de consuelo, sino herramientas para entender lo que estaba sintiendo. ¿Por qué no nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones? Pasamos años aprendiendo matemáticas, historia, gramática, pero nadie nos explicó cómo manejar la tristeza, la frustración, el miedo. ¿Qué pasa cuando crecemos sin saber nombrar lo que nos duele? Nos convertimos en adultos que se sienten rotos y no saben por qué. Nos perdemos en la búsqueda de respuestas que, tal vez, habrían sido más fáciles de encontrar si alguien nos hubiera enseñado a mirar hacia adentro. Recuerdo una conversación con una adolescente que estaba luchando con ansiedad. Me dijo: «A veces siento que algo está mal conmigo, pero no sé qué es». Su confesión resonó profundamente, porque yo también he sentido ese peso en el pecho, esa sensación de ahogo sin nombre. «¿Qué pasa si no hay nada mal contigo?», le respondí. «¿Qué pasa si lo que sientes es simplemente una parte de ti que aún no entiendes?». Su mirada se llenó de lágrimas, pero también de algo más, esperanza. Creo que la educación emocional no solo es necesaria, es urgente. ¿Cuántos conflictos podríamos evitar si supiéramos cómo comunicar lo que sentimos? ¿Cuántas relaciones serían más saludables si aprendiéramos a escuchar sin juzgar? Pero no es suficiente enseñar a los niños, también los adultos necesitamos reaprender.
Porque a veces cargamos con patrones y heridas que no son nuestros, pero que repetimos porque no sabemos cómo romperlos. Un día, mientras caminaba por un parque, vi a un padre gritarle a su hijo pequeño porque no dejaba de llorar. El niño, asustado, se quedó en silencio, pero sus ojos decían todo lo que no podía expresar con palabras. Me pregunté, ¿qué aprenderá ese niño sobre sus emociones? ¿Que son algo que debe esconder? ¿Que su tristeza no es válida? ¿Y ese padre, habrá recibido las herramientas para manejar su propio enojo? Tal vez no. Tal vez está repitiendo lo que le enseñaron a él. No juzgo, porque yo también he tenido momentos en los que mis emociones me han superado. Pero, ¿cómo podemos cambiar si no empezamos por nosotros mismos? Si queremos un mundo más empático, más comprensivo, debemos empezar por educarnos emocionalmente. Y eso no significa eliminar el dolor o el enojo, sino aprender a abrazarlos, a entenderlos como parte de nuestra humanidad. En terapia, muchas veces les digo a mis pacientes que imaginen sus emociones como olas. Algunas son pequeñas y suaves, otras grandes y aterradoras, pero todas tienen algo en común: llegan, se sienten, y luego se van. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a surfear esas olas en lugar de luchar contra ellas? Si aceptáramos que está bien sentirse frágiles a veces, ¿porque eso no nos hace menos fuertes? También creo que la educación emocional tiene que ver con aprender a conectar. Con nosotros mismos, con los demás. Es saber que está bien pedir ayuda, que no necesitamos enfrentarlo todo solos. Y es entender que nuestras emociones no son enemigas, son guías. Nos muestran dónde están nuestras heridas, dónde necesitamos sanar. Cuando pienso en el futuro, imagino un mundo en el que a los niños se les enseña a hablar de lo que sienten sin miedo al juicio. Un mundo donde un adolescente pueda decir, hoy me siento ansioso, y sepa que eso no lo define, que es solo una parte de su experiencia humana. Un mundo donde los adultos podamos abrazar nuestra vulnerabilidad sin vergüenza, porque entendemos qué es lo que nos hace auténticos. La influencia del entorno, decisiones que transforman vidas. Era un día cualquiera cuando me detuve a observar el espacio que me rodeaba. No había nada fuera de lo común: una mesa llena de papeles, una lámpara encendida, el eco de las voces de los vecinos. Pero algo me incomodaba. ¿Por qué sentía que no podía respirar del todo? Fue entonces cuando entendí que mi entorno no era solo el lugar donde estaba físicamente, sino también el peso invisible de las decisiones que había permitido en mi vida. El entorno moldea, sin que lo notemos, la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Es como el agua en la que nada un pez, puede ser un río tranquilo o un mar tormentoso. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a reflexionar si ese espacio en el que vivimos nos está llevando hacia la vida que deseamos? Recuerdo una vez, durante una sesión, una mujer me dijo, siento que no encajo en mi propia vida. Me quedé en silencio, porque sus palabras resonaron dentro de mí. Le pregunté, ¿quién ha construido ese espacio para ti? ¿Eres tú o son las expectativas de los demás? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. A veces, las preguntas no necesitan respuestas inmediatas, solo necesitan quedarse flotando en el aire hasta que estemos listos para enfrentarlas. Yo misma he sentido el peso de un entorno que no me hacía bien. Lugares, personas, rutinas que parecían inofensivas pero que lentamente apagaban partes de mí. Me tomó tiempo entender que tenía el poder de elegir, que no estaba condenada a permanecer en un espacio que no nutría mi alma. Pero, ¿cómo tomamos esas decisiones? ¿Cómo sabemos cuándo es momento de cambiar? Creo que el primer paso es escuchar. Escuchar el ruido que nos rodea, pero también el silencio dentro de nosotros. ¿Qué te dice tu cuerpo cuando entras en un lugar? ¿Qué sientes cuando estás con ciertas personas? El entorno no solo son las paredes que nos encierran, también son las energías que permitimos entrar. Y sí, a veces duele soltar, pero aferrarnos a lo que nos hace daño duele mucho más. Pienso en una amiga que, durante años, vivió en un ambiente tóxico. Siempre decía, es lo que me tocó, no puedo cambiarlo. Pero un día, algo en ella despertó. Empezó con pequeños pasos: cambiar un mueble, pintar una pared, alejarse de una relación que la hacía sentir insuficiente.
Y poco a poco, su entorno cambió. Pero lo que más cambió fue ella. Porque cuando transformamos el espacio externo, también transformamos el interno. ¿Qué decisiones estamos postergando porque creemos que no tenemos opción? ¿Cuántas veces hemos aceptado un trabajo, una amistad, una rutina, solo porque parecía más fácil que cuestionarla? Pero, ¿es realmente más fácil vivir en un entorno que nos apaga, que nos aleja de quienes somos? A veces, cambiar nuestro entorno no significa mudarnos de casa o empezar de cero. Puede ser tan simple como poner límites, como rodearnos de personas que nos inspiren en lugar de personas que nos drenen. Es reconocer que merecemos un espacio que nos haga sentir vivos, que nos permita crecer. Hace poco, alguien me dijo, tengo miedo de cambiar porque no sé qué pasará después. Lo entendí perfectamente, porque yo también he tenido ese miedo. Pero le respondí, ¿y si lo que viene después es mejor de lo que puedes imaginar? Porque al final, nuestras decisiones no son solo para hoy, son semillas que plantamos para el futuro. Me gusta pensar en el entorno como un jardín. Si no lo cuidamos, las malas hierbas pueden apoderarse de él. Pero si sembramos con intención, si regamos con paciencia, puede convertirse en un refugio, en un lugar donde florezcamos. Y esa es nuestra responsabilidad, crear un espacio que refleje quiénes somos y quiénes queremos ser. Límites saludables, el arte de decir no con empatía. Hubo un tiempo en mi vida en el que decir no era casi imposible. Decía sí a compromisos que no quería, sí a expectativas que no me pertenecían, sí incluso cuando mi cuerpo y mi mente me pedían a gritos que parara. ¿Por qué? Porque temía decepcionar, temía ser rechazada, temía que alguien pensara que no era suficiente. Pero, ¿y si el verdadero problema no era lo que otros esperaban de mí, sino lo que yo creía que debía ser para ellos? Recuerdo una noche en particular, cuando me quedé trabajando hasta tarde para ayudar a un colega. Él nunca me lo pidió, fui yo quien se ofreció porque sentí que debía hacerlo. Al llegar a casa, exhausta, me di cuenta de que ese sí había tenido un precio, sacrifiqué tiempo conmigo misma, con mis seres queridos, por algo que ni siquiera era mi responsabilidad. Me miré al espejo y me pregunté, ¿qué me está costando tanto agradar a los demás? Decir no no es fácil, pero tampoco es egoísta. Es necesario. Es un acto de amor propio, y curiosamente, también un acto de amor hacia los demás. Porque un sí sin ganas, un sí forzado, se convierte en resentimiento con el tiempo. ¿Cómo podemos dar lo mejor de nosotros mismos si constantemente nos abandonamos para complacer a otros? En terapia, suelo hablar sobre los límites como puertas. Una puerta puede abrirse para dejar entrar, pero también puede cerrarse para proteger. Y al igual que las puertas, los límites no son rígidos, se adaptan a nuestras necesidades, a nuestras emociones, a nuestras circunstancias. Pero, ¿cómo aprendemos a establecerlos cuando nunca nos enseñaron que teníamos derecho a hacerlo? Una vez, una paciente me confesó que sentía culpa cada vez que decía no. ¿Qué piensas que dice ese no de ti?, le pregunté. Después de unos segundos de silencio, respondió, que soy mala persona. Respiré profundo y le dije, un no, no te define. Lo que define quién eres es la intención detrás de él. Si tú, no, nace del cuidado hacia ti misma, entonces es el acto más puro de honestidad y empatía. Yo también he sentido esa culpa. He tenido que aprender, a veces a través de lágrimas, que poner límites no es rechazar a los demás, es respetarme a mí misma. Y en ese respeto, también hay un regalo para los otros, la claridad. Porque cuando decimos no con empatía, liberamos a quienes nos rodean de expectativas falsas. Les mostramos cómo amarnos de una manera más auténtica. Pero, ¿cómo decimos no sin sentir que estamos fallando? Creo que la clave está en el cómo. Un no no tiene que ser brusco ni frío. Puede ser suave, lleno de gratitud, pero firme. Es diferente decir, no puedo ayudarte con esto ahora, pero agradezco que hayas pensado en mí, a simplemente alejarse sin explicación. La empatía no se pierde cuando ponemos límites, se fortalece. Recuerdo una conversación con una amiga que me pidió un favor que sabía que no podía cumplir.
Mi instinto fue decir sí, como siempre, pero algo dentro de mí me detuvo. En lugar de aceptar, le expliqué con sinceridad por qué no podía hacerlo. Para mi sorpresa, no solo entendió, sino que agradeció mi honestidad. Esa experiencia me enseñó algo invaluable: las relaciones verdaderas no se rompen por un no, se fortalecen con la verdad. Nos han enseñado a asociar los límites con el rechazo, pero en realidad, los límites son puertas hacia relaciones más sanas. Nos permiten estar presentes cuando realmente queremos, dar lo mejor de nosotros mismos cuando decimos sí, y cuidar de nuestra energía para no perdernos en el camino. ¿Cómo podemos amar a los demás si no sabemos amarnos a nosotros mismos primero? Hoy te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas empezar a decir no? No por miedo, no por enojo, sino por respeto a ti mismo. Tal vez es en el trabajo, tal vez es con amigos, tal vez es contigo mismo, con esa voz interna que siempre te exige más de lo que puedes dar. Y cuando lo hagas, recuerda que cada no consciente es un sí a algo más importante: tu paz, tu equilibrio, tu bienestar. El rol de las redes sociales: conexión vs aislamiento. Fue una mañana cualquiera cuando, al despertar, lo primero que hice fue tomar el teléfono. No para llamar a alguien, no para leer un libro que me inspirara. Lo hice para deslizar el dedo por la pantalla, perdiéndome en un mar de imágenes, historias y publicaciones que, de alguna manera, me hicieron sentir más lejos de todos. ¿Por qué algo diseñado para conectar a las personas puede hacernos sentir tan solos? Recuerdo una conversación con un amigo que, entre risas y una taza de café, me confesó: a veces miro lo que publican los demás y siento que mi vida no es suficiente. Me quedé en silencio, porque yo también lo había sentido. Esa comparación silenciosa, esa punzada en el pecho al ver las fotos perfectas de viajes, sonrisas y momentos que, aunque efímeros, parecen gritar que no estás viviendo lo suficiente. ¿Qué nos está haciendo esto? ¿Nos estamos conectando realmente o solo estamos jugando a parecer más cercanos? A veces pienso que las redes sociales son como una ventana: nos permiten mirar hacia afuera, pero también pueden aislarnos dentro de nuestras propias cuatro paredes. He visto cómo pueden unir a personas separadas por océanos, pero también he sentido cómo pueden levantar muros entre quienes están en la misma habitación. ¿Cuántas veces hemos estado con alguien, y en lugar de mirarlo a los ojos, hemos mirado una pantalla? Me detengo a reflexionar sobre las relaciones humanas y cómo estas plataformas han cambiado la forma en que nos mostramos al mundo. ¿Cuánto de lo que compartimos es real? ¿Cuánto es solo una versión editada de lo que queremos que otros vean? He visto a personas esforzarse por capturar el momento perfecto, olvidando vivirlo realmente. Pero, ¿es la culpa de las redes o de nosotros, que hemos olvidado cómo estar presentes? Recuerdo a una paciente que llegó a mí porque sentía que estaba perdiendo el control de su vida. Me dijo: paso horas viendo lo que otros hacen, pero al final del día me siento vacía. Le pregunté: ¿qué estás buscando en esas horas frente a la pantalla? Su respuesta fue honesta y desgarradora: tal vez algo que me haga sentir que pertenezco. Sus palabras resonaron en mí, porque creo que, en el fondo, todos buscamos eso: pertenecer, sentirnos vistos, amados. El problema no es la tecnología en sí, sino cómo la usamos. Las redes pueden ser un puente o un abismo, dependiendo de la intención detrás de cada clic. ¿Qué buscamos cuando abrimos una aplicación? ¿Conectar o distraernos de nosotros mismos? ¿Expresarnos o validar nuestro valor a través de los me gusta? Yo también he caído en esa trampa. He sentido la necesidad de compartir algo solo para obtener reconocimiento. Pero también he aprendido que el valor de mi vida no puede medirse en corazones digitales. Que la verdadera conexión no se encuentra en una pantalla, sino en la profundidad de una conversación sincera, en el abrazo que no necesita ser fotografiado, en los momentos que guardamos en el alma y no en una galería de imágenes. Entonces, ¿cómo encontramos equilibrio en un mundo que parece girar cada vez más rápido alrededor de lo virtual? Creo que la clave está en usar las redes como una herramienta y no como un refugio. En preguntarnos: ¿esto me acerca a los demás o me aleja de mí mismo? Porque no se trata de demonizarlas, sino de usarlas con consciencia. Un día, decidí desconectarme durante unas horas. No fue fácil.
Me descubrí buscando el teléfono por hábito, por necesidad, como si el silencio fuera demasiado abrumador. Pero, en ese tiempo, hablé con alguien que hacía tiempo no veía. Miré el cielo, sentí el viento en el rostro, escuché mis propios pensamientos sin ruido de fondo. Y me di cuenta de algo: la conexión más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Quiero que te hagas una pregunta: ¿qué lugar ocupan las redes sociales en tu vida? ¿Son una extensión de tus relaciones o un sustituto de ellas? Porque la forma en que respondas puede mostrarte si estás usando esa ventana para mirar el mundo o para esconderte de él. Enfrentando el miedo, del estigma al entendimiento. Recuerdo la primera vez que sentí miedo de verdad. Era una niña pequeña, y una tormenta había oscurecido el cielo en pleno día. Los relámpagos iluminaban la casa y el rugido de los truenos parecía venir de todas partes. Me escondí bajo la cama, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho. Mi madre, al encontrarme, no me regañó ni me dijo que no tuviera miedo. En cambio, se sentó a mi lado y, en voz baja, me susurró: el trueno no te hará daño. Es solo un sonido fuerte. Respira conmigo. Y lo hicimos, juntas, hasta que el miedo se sintió más pequeño. Ese momento quedó grabado en mí como una enseñanza profunda. El miedo no desaparece con palabras vacías ni con negarlo. Se enfrenta al comprenderlo, al sentirlo sin dejar que nos controle. Pero, ¿cuántas veces nos han dicho que sentir miedo es una debilidad? ¿Cuántas veces hemos tratado de ocultarlo, de fingir que no está allí, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer? A lo largo de mi vida, he visto cómo el miedo toma diferentes formas. A veces es un susurro sutil que se instala en el fondo de nuestra mente. Otras, es un grito que nos paraliza, que nos impide avanzar. Pero en cada una de sus manifestaciones, el miedo nos dice algo. Nos señala dónde están nuestras heridas, nuestros límites, nuestras inseguridades. Entonces, ¿por qué lo vemos como un enemigo cuando, en realidad, puede ser un maestro? Hace un tiempo, una mujer llegó a mi consulta con una frase que todavía resuena en mí: tengo miedo de vivir, pero también de no hacerlo. Su honestidad me conmovió, porque creo que todos, en algún momento, hemos sentido algo similar. Le pregunté: ¿qué crees que el miedo quiere decirte? Al principio, no supo qué responder. Pero con el tiempo, descubrió que su miedo no era un obstáculo, sino un reflejo de cuánto valoraba la vida, de cuánto deseaba cambiar, crecer, ser. He aprendido que el miedo se alimenta del silencio y del juicio. Cuanto más lo ocultamos, más fuerte se vuelve. Pero cuando lo nombramos, cuando lo miramos a los ojos, pierde parte de su poder. Sin embargo, esto no significa que sea fácil. A veces, enfrentarlo es como caminar por un bosque oscuro, sin saber qué encontraremos al otro lado. Pero cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca más a la luz. Una noche, mientras escribía, me detuve a reflexionar sobre mis propios miedos. Me pregunté: ¿cuántas veces he dejado que me detengan? ¿Cuántas veces he evitado algo por temor a fracasar, a ser juzgada, a no ser suficiente? La respuesta no era sencilla, pero me hizo darme cuenta de algo importante: el miedo siempre estará allí. La diferencia está en cómo respondemos a él. El estigma del miedo nos lleva a creer que debemos enfrentarlo solos, que pedir ayuda es un signo de debilidad. Pero no es así. Hablar de lo que nos asusta es un acto de valentía. Decir tengo miedo es el primer paso para entenderlo. Porque cuando compartimos nuestras emociones, encontramos apoyo, conexión, humanidad. Pienso en todas las veces que alguien me ha dicho: no sé cómo enfrentar esto. Y siempre les respondo lo mismo: no necesitas saberlo todo ahora. Empieza por un pequeño paso. Permítete sentir sin juzgarte. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. La revolución del autocuidado, deporte, meditación y hábitos saludables. Recuerdo un día en el que mi cuerpo me pidió a gritos que lo escuchara. Había estado trabajando sin descanso, saltándome comidas, durmiendo poco y creyendo que eso era normal, que era lo que debía hacer para aprovechar el tiempo. Pero ese día, mi cuerpo,
cansado y pesado, decidió que no podía más. Sentí un mareo que me obligó a detenerme, a sentarme en el suelo y preguntarme, ¿hasta cuándo seguiré ignorándome? El autocuidado parecía, entonces, un lujo. Algo reservado para momentos en los que todo estuviera bajo control, cuando en realidad era lo que más necesitaba en ese instante. ¿Por qué nos cuesta tanto priorizarnos? ¿Por qué esperamos a que el cuerpo y la mente colapsen antes de escuchar sus llamados? Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Me puse unas zapatillas, salí al parque y empecé a caminar. No corrí, no hice nada extraordinario, solo caminé, sintiendo cómo el aire fresco llenaba mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, estaba conectando conmigo misma, con mi cuerpo, con el momento presente. Ese pequeño acto de cuidado marcó el inicio de una revolución interna. He aprendido que el autocuidado no es un acto egoísta ni un capricho, sino una necesidad. Es el lenguaje que usamos para decirnos, me importo, me cuido, me amo. Y no tiene que ser complicado ni perfecto. A veces, es tan simple como beber un vaso de agua, detenerte a respirar o elegir alimentos que nutran tu cuerpo. Otras, es darte el permiso de descansar sin sentir culpa. Pienso en las veces que he hablado con personas que sienten que no tienen tiempo para cuidarse. ¿Cómo voy a hacer ejercicio si mi día está lleno de responsabilidades?, me dicen. Yo les respondo con una pregunta: ¿qué pasará con esas responsabilidades si no estás bien para atenderlas? Porque el autocuidado no solo nos beneficia a nosotros, también nos permite estar presentes para los demás de una manera más genuina, más plena. Recuerdo una conversación con una amiga que estaba pasando por un momento difícil. Le hablé sobre la meditación, sobre cómo me había ayudado a calmar mi mente en días de tormenta. Al principio, me miró con escepticismo. No tengo tiempo para quedarme en silencio, dijo, medio en broma. Pero, después de mucha insistencia, lo intentó. Unos días después, me llamó para decirme, esos 10 minutos en los que solo respiré me salvaron de perder la cabeza. Me reí, porque yo también había sentido ese alivio, esa paz inesperada que surge cuando nos permitimos parar. El deporte, la meditación, los hábitos saludables no son soluciones mágicas, pero son anclas. Nos sostienen cuando el mundo parece moverse demasiado rápido. Y no tienen que ser extremos. No se trata de correr maratones ni de meditar durante horas. Se trata de escuchar lo que tu cuerpo y tu mente necesitan en este momento. Tal vez sea un paseo al aire libre, tal vez sea cerrar los ojos por unos minutos, tal vez sea preparar una comida que te haga sentir cuidado. He aprendido que el autocuidado también es una forma de resistencia. En un mundo que nos empuja a estar siempre ocupados, siempre productivos, detenernos a cuidar de nosotros mismos es un acto radical. Es decir, no me olvido de mí en medio de todo esto. Hoy te invito a que pienses en tu día a día, donde puedes incluir un momento para ti. No importa cuán pequeño sea. Tal vez sea estirarte al despertar, caminar unos minutos, apagar el teléfono antes de dormir. Esas pequeñas decisiones son las que, con el tiempo, transforman nuestra vida. El viaje interior, como el autoconocimiento, transforma vidas. Había una época en mi vida en la que tenía todas las respuestas, o al menos eso creía. Sabía lo que quería, hacia dónde iba, qué esperaba del futuro. Pero, ¿era cierto? Todo cambió una tarde, cuando una pregunta sencilla, casi inocente, me desarmó por completo: ¿quién eres, realmente? Me quedé en silencio, buscando una respuesta que no llegaba. ¿Quién era yo, más allá de mis roles, de mis logros, de lo que otros esperaban de mí? Esa pregunta fue el inicio de un viaje que no había planeado, un viaje hacia adentro. Y, aunque al principio me asustó, poco a poco entendí que era el más importante que podía emprender. Porque, ¿cómo podemos vivir plenamente si no sabemos quiénes somos? ¿Cómo podemos tomar decisiones auténticas si no hemos explorado lo que realmente necesitamos y valoramos? El autoconocimiento no llega de un día para otro. Es un proceso que exige valentía, porque implica mirar partes de nosotros que hemos preferido ignorar. Recuerdo cuando me di cuenta de que muchas de las decisiones que había tomado no eran realmente mías.
Había seguido caminos trazados por otros, buscando aprobación, queriendo encajar. Me pregunté, ¿cuánto de mi vida he vivido para otros y cuánto para mí? Fue un descubrimiento agridulce, pero necesario. Porque el primer paso hacia el autoconocimiento es la honestidad, aunque duela. Es mirarte al espejo y aceptar todo lo que eres, lo hermoso, lo roto, lo que amas y lo que aún te cuesta abrazar. En terapia, muchas veces me encuentro con personas que, al igual que yo, se sienten perdidas. No sé quién soy, me dicen, con los ojos llenos de tristeza. Siempre les respondo lo mismo, eso no es un problema, es un comienzo. Si no sabes quién eres, tienes la oportunidad de descubrirlo. Y es cierto. Perderse no siempre es malo. A veces, es la única forma de encontrarse. He aprendido que el autoconocimiento no se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de construir una relación más honesta contigo mismo. Es preguntarte, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me duele? ¿Qué estoy dispuesto a soltar para avanzar? Y, sobre todo, es aceptar que esas respuestas pueden cambiar con el tiempo. Porque, al igual que la vida, somos un constante devenir. Recuerdo un día en el que, después de mucho tiempo, decidí escribir en un cuaderno. No para planear mi día ni para resolver problemas, sino para escucharme. Escribí todo lo que sentía, sin filtros, sin juzgarme. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Y, al otro lado, me encontré con una versión de mí misma que había olvidado, pero que siempre había estado allí, esperando ser vista. El autoconocimiento también nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos. A entender que no somos perfectos y que eso está bien. Porque, cuando nos conocemos de verdad, dejamos de compararnos con otros. Reconocemos que nuestro camino es único, que no hay un solo deber ser. Y en esa aceptación, encontramos libertad. A veces, este viaje puede sentirse solitario. Pero no lo es. Porque, en el fondo, todos estamos buscando lo mismo, conexión, propósito, sentido. Y, aunque las respuestas de cada uno sean diferentes, el acto de buscar nos une. Nos hace humanos. Hoy quiero invitarte a que te hagas una pregunta: ¿cuánto tiempo pasas contigo mismo, no para resolver problemas, sino para conocerte? Tal vez la respuesta te sorprenda. Pero no importa dónde estés en este momento. Siempre puedes empezar. Tal vez sea escribiendo, caminando en silencio, meditando, o simplemente escuchando lo que tu corazón tiene que decir. El valor del perdón, liberando el pasado. A veces me pregunto cuántos recuerdos guardamos como si fueran piedras en los bolsillos. Pesan, pero seguimos cargándolos porque no sabemos cómo soltarlos. Mi primera lección sobre el perdón llegó de una manera inesperada, durante una conversación con mi abuela. Me dijo algo que nunca olvidé: perdonar no es olvidar, es dejar de permitir que el dolor te gobierne. En ese momento, no entendí del todo lo que quería decir, pero esas palabras se quedaron conmigo, esperando el momento adecuado para revelarse. El perdón siempre me pareció un regalo que damos a otros. Una especie de concesión, como si al perdonar admitiéramos derrota o debilidad. Pero no es así. Perdonar no es rendirse, es liberarse. Es soltar las cadenas que nos atan a un dolor que, aunque pasado, sigue presente en cada pensamiento, en cada decisión. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que hemos perdonado solo para descubrir que seguimos reviviendo la herida? Recuerdo a una paciente que llegó a mí con el corazón roto. Llevaba años cargando el peso de una traición. No puedo perdonarlo, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué debería hacerlo? Él no lo merece. La escuché, dejando que sus palabras llenaran la habitación, y cuando estuvo lista, le respondí: el perdón no es para él. Es para ti. Para que puedas soltar esa carga y seguir adelante. Ella me miró, incrédula, pero también con una chispa de esperanza. Yo misma he sentido esa resistencia. He tenido momentos en los que el orgullo, el enojo y el dolor me han convencido de que perdonar era imposible. Pero, con el tiempo, aprendí que aferrarme a esas emociones no me protegía, me detenía.
Me mantenía atrapada en una historia que ya no podía cambiar. Y fue entonces cuando comprendí que el perdón no es un acto de reconciliación con otros, es un acto de reconciliación contigo mismo. El perdón no sucede de un día para otro. Es un proceso, un camino que a veces parece interminable. Hay días en los que sientes que lo has logrado, y otros en los que la herida vuelve a sangrar. Pero cada paso cuenta, porque cada paso te acerca a la paz. Y esa paz no significa que el dolor nunca existió, significa que ya no define quién eres. Pienso en todas las veces que he visto cómo el perdón transforma vidas. Como aquella mujer que, después de años de resentimiento hacia su padre, finalmente se permitió escribirle una carta. No para enviarla, sino para decir todo lo que llevaba dentro. Cuando terminó, me dijo, siento que he dejado algo atrás, algo que ya no necesito. Y tenía razón. Perdonar no siempre requiere palabras hacia el otro, a veces basta con palabras hacia uno mismo. El perdón no es olvidar, porque nuestras heridas también nos enseñan. Pero sí es dejar de alimentar el fuego que nos consume. Es mirar atrás y decir, esto me dolió, pero no me define. Y a veces, lo más difícil no es perdonar a otros, sino perdonarnos a nosotros mismos. Por los errores que cometimos, por las oportunidades que dejamos pasar, por las veces que no fuimos lo que queríamos ser. Pero, ¿acaso no merecemos la misma compasión que buscamos dar a los demás? Te invito a reflexionar, ¿qué peso sigues cargando que ya no necesitas? Tal vez sea una palabra que alguien dijo, una acción que te lastimó, o incluso algo que no hiciste y que aún te persigue. Pregúntate, ¿qué pasaría si decidiera soltarlo? La respuesta no llegará de inmediato, pero solo con hacerte la pregunta, ya habrás dado el primer paso. La ciencia de la neuropsicología, explorando la mente humana. Siempre he sentido fascinación por la mente humana. Desde pequeña, me intrigaba cómo las personas podían recordar cosas con tanta claridad, mientras otras olvidaban detalles importantes. Pero fue en una tarde lluviosa, mientras leía un libro sobre el cerebro, cuando comprendí la magnitud de lo que cargamos dentro de nosotros, una red infinita de conexiones, capaz de guardar recuerdos, generar emociones y moldear nuestra realidad. El cerebro es como un universo en miniatura. Cada pensamiento, cada decisión, cada sensación nace de un lugar tan pequeño y, a la vez, tan vasto. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre él? ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar en cómo funciona esa máquina que define quiénes somos? Recuerdo una conversación con un paciente que había sufrido una pérdida reciente. Me dijo, siento que mi mente me traiciona. No puedo dejar de revivir ese momento. Sus palabras resonaron en mí, porque todos, en algún punto, hemos sentido que nuestra mente nos controla, que no tenemos poder sobre lo que pensamos o sentimos. Pero la neuropsicología me ha enseñado que no estamos a merced de nuestra mente, tenemos la capacidad de entenderla, de cuidarla, de transformarla. La neuropsicología no es solo ciencia, es también poesía. Es la danza entre nuestras neuronas que crea nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros sueños. Cada conexión, cada impulso eléctrico es un recordatorio de que somos más que carne y hueso, somos historias vivas, tejidas por la química de nuestro cerebro. Pienso en cómo la mente reacciona al dolor, cómo intenta protegernos, aunque a veces lo haga de maneras que no entendemos. Por ejemplo, cuando olvidamos algo traumático, no es que nuestra mente falle, es que intenta protegernos de aquello que no estamos listos para enfrentar. ¿No es increíble cómo nuestro cerebro trabaja para cuidarnos, incluso cuando parece que nos sabotea? He aprendido que comprender la mente es un acto de amor propio. Es saber que no somos nuestras emociones, que nuestros pensamientos no nos definen. Una vez, alguien me dijo, mi mente siempre está en mi contra. No puedo dejar de pensar en lo peor. Le respondí con algo que me ha ayudado en mi propio camino, tu mente no es tu enemiga. Es como un niño asustado que necesita guía. Si la escuchas con paciencia, aprenderás a calmarla. El cerebro tiene una capacidad asombrosa para adaptarse. Se llama neuroplasticidad, y significa que nuestras conexiones neuronales cambian constantemente, dependiendo de cómo usamos nuestra mente. Esto es una esperanza inmensa, no estamos atrapados en patrones antiguos,
podemos crear nuevos caminos. Cada vez que eliges un pensamiento positivo, cada vez que practicas gratitud, estás entrenando a tu cerebro para vivir de una manera más plena. Pero este viaje de autoconocimiento no está exento de desafíos. Nuestra mente es compleja, y a veces parece que juega en nuestra contra. ¿Cómo enfrentamos los días en los que todo parece abrumador? ¿Cómo calmamos esa voz interna que nos critica, que nos llena de dudas? Creo que la respuesta está en la compasión. En recordar que nuestra mente también se cansa, que también necesita descanso, alimento, cuidado. Un día, mientras meditaba, me di cuenta de algo maravilloso: mi mente, con todos sus altibajos, no es un problema a resolver, sino un paisaje a explorar. Y como cualquier paisaje, tiene días soleados y tormentosos. Pero cada tormenta pasa, y cada día nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos. Te invito a que observes tu mente con curiosidad, no con juicio. Pregúntate, ¿qué me está diciendo mi mente hoy? ¿Qué puedo aprender de lo que estoy pensando y sintiendo? Tal vez descubras que esos pensamientos que te parecían un problema son, en realidad, una invitación a conocerte mejor. Más allá del éxito, redefiniendo las prioridades. Recuerdo el día en que conseguí lo que, según yo, era mi mayor logro. Había trabajado duro, sacrificando tiempo, energía, e incluso partes de mí misma, para llegar allí. La ovación, las felicitaciones, el reconocimiento, todo estaba como lo había imaginado. Pero esa misma noche, cuando me quedé a solas, sentí un vacío inexplicable. Miré al techo y me pregunté, ¿por qué no me siento plena? ¿Por qué esto, que debía ser todo, no lo es? El éxito, en muchas ocasiones, se define por estándares externos. Es el título, el puesto, el dinero, la validación de los demás. Nos enseñan a correr tras él, como si fuera la meta definitiva, sin detenernos a pensar si eso que perseguimos es realmente lo que necesitamos. Pero, ¿qué pasa cuando lo alcanzamos y no encontramos la felicidad que esperábamos? ¿Estamos buscando en el lugar equivocado? Una vez, un paciente me contó que había logrado todo lo que soñaba de niño: una carrera brillante, una casa impresionante, un estilo de vida que muchos envidiarían. Pero, con los ojos llenos de lágrimas, me confesó: no sé quién soy sin todo esto. Tengo miedo de no ser suficiente si pierdo lo que he construido. Su vulnerabilidad me hizo reflexionar sobre cómo definimos el éxito, y cómo esa definición puede convertirse en una prisión. Yo también he estado allí. También he medido mi valor por lo que lograba, por lo que podía mostrar al mundo. Pero la vida, con su sabiduría, me enseñó que el éxito no es un destino, sino un estado interno. No es algo que se pueda medir, porque no tiene que ver con cuánto tienes, sino con cuánto eres. Y esa lección llegó cuando me atreví a redefinir mis prioridades. Me di cuenta de que el éxito no está en el aplauso, sino en la paz. En saber que las decisiones que tomas están alineadas con tus valores, con lo que realmente importa. ¿Qué sentido tiene llegar a la cima si en el camino perdiste tu esencia, tus relaciones, tu bienestar? El éxito, como lo entendemos, no siempre nos acerca a lo que más amamos, a veces nos aleja. Recuerdo haber preguntado a alguien muy cercano: si tuvieras todo el tiempo del mundo y no hubiera expectativas externas, ¿qué harías? Su respuesta fue tan honesta que me dejó sin palabras: pasaría más tiempo con mi familia. Haría las cosas que me llenan, no las que me hacen ganar reconocimiento. Esa conversación cambió mi perspectiva. Me hizo pensar en cuántas veces vivimos según los estándares de otros, en lugar de construir los nuestros. Redefinir el éxito requiere valentía. Significa cuestionar lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho que deberíamos ser. Significa mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué me da propósito, más allá de los títulos y las metas? Para mí, el éxito ahora es la conexión. Es estar presente en una conversación, dar un paseo al aire libre, abrazar a alguien que amo. Es mirar hacia atrás y saber que, aunque no he sido perfecta, he sido fiel a lo que creo. No siempre es fácil, porque el ruido externo puede ser ensordecedor, pero cada vez que elijo mi paz sobre las expectativas, me siento un poco más libre.
Hoy quiero invitarte a que te hagas una pregunta: ¿cómo defines tu éxito? Tal vez te des cuenta de que las cosas que más valoras no tienen nada que ver con lo que otros esperan de ti. Tal vez descubras que el verdadero éxito es vivir una vida que te haga sentido, una vida que, aunque imperfecta, sea auténticamente tuya. El legado de la felicidad, enseñanzas para las nuevas generaciones. Una tarde, mientras observaba a mi sobrina jugar en el jardín, me pregunté cómo veía ella el mundo. Con apenas 5 años, parecía vivir en un estado de asombro constante, como si cada flor, cada risa, cada nube en el cielo, fueran un recordatorio de que la felicidad no necesita grandes explicaciones. En ese momento, me di cuenta de algo esencial: nacemos sabiendo ser felices, pero a medida que crecemos, olvidamos cómo hacerlo. ¿Qué nos sucede en el camino? ¿Por qué cambiamos esa capacidad innata de disfrutar por la constante búsqueda de lo que creemos que nos hará plenos? Tal vez sea porque confundimos la felicidad con la perfección, con metas que, una vez alcanzadas, prometen llenarnos para siempre. Pero la felicidad no es un destino, es una manera de caminar. Recuerdo a un anciano que conocí hace años. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, cada una como un mapa de las historias que había vivido. Me dijo algo que nunca he olvidado: la felicidad no es lo que tienes, sino lo que dejas en otros. Sus palabras resonaron en mí porque, hasta entonces, había pensado en la felicidad como algo individual, algo mío. Pero, ¿y si la verdadera felicidad radica en lo que compartimos, en el legado que dejamos? El legado de la felicidad no es un bien material ni un logro para exhibir. Es la forma en que tocamos la vida de quienes nos rodean. Es la risa que sembramos, las palabras que alientan, la empatía que mostramos incluso en los días más difíciles. ¿Qué estamos enseñando a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Les mostramos que la felicidad es posible en lo simple, o que deben perseguirla en lugares donde nunca la encontrarán. Una vez, en una conversación con un amigo, reflexionábamos sobre lo que nos hubiera gustado aprender de niños. Me dijo: ojalá me hubieran enseñado que está bien no estar bien a veces. Que no necesito tenerlo todo resuelto para ser feliz. Su honestidad me hizo pensar en cómo a menudo mostramos solo nuestras victorias, ocultando nuestras luchas, como si la felicidad solo existiera en la ausencia de problemas. Pero no es así. La felicidad no es un estado constante, es una serie de momentos, un tejido hecho de altos y bajos, de días de sol y días de tormenta. Enseñar eso a las nuevas generaciones es darles el regalo de la autenticidad. Es mostrarles que está bien ser vulnerables, que está bien fallar, que está bien buscar su propia definición de felicidad. Pienso en cómo podemos dejar este legado en nuestra vida cotidiana. Tal vez sea tan sencillo como detenernos a escuchar a un niño cuando nos cuenta sus sueños, sin minimizar lo que siente. Tal vez sea modelando el cuidado propio, mostrando que es válido priorizar nuestra salud emocional. Tal vez sea recordándonos a nosotros mismos que no necesitamos ser perfectos para ser un ejemplo. Te invito a preguntarte: ¿qué estás dejando en los corazones de quienes te rodean? Porque al final, no serán los logros ni las posesiones lo que recordarán, sino cómo los hiciste sentir. ¿Les enseñaste a amar la vida, incluso con sus imperfecciones? ¿Les mostraste que la felicidad no se encuentra en lo que otros aprueban, sino en lo que realmente resuena con su alma? Cierro este capítulo con una reflexión: cada día es una oportunidad para sembrar semillas de felicidad, no solo en nuestra vida, sino en la de los demás. Y esas semillas, aunque pequeñas, pueden crecer en algo grande, algo que trascienda generaciones. Porque el verdadero legado de la felicidad no está en lo que guardamos para nosotros, sino en lo que dejamos en los corazones de quienes nos siguen. Y esa, tal vez, sea la enseñanza más valiosa de todas. La vida es un mosaico de momentos, algunos tan pequeños que apenas los notamos, pero que juntos forman la esencia de quienes somos. En este viaje, hemos hablado de felicidad, de conexiones, de miedos y sueños, de todo aquello que nos hace profundamente humanos. Y ahora, al llegar al final, quiero recordarte algo: no necesitas ser perfecto, no necesitas tenerlo todo resuelto, porque la magia está en el camino, no en la meta. Cada día es una oportunidad para elegir. Para mirar al mundo con ojos nuevos, para abrazar tus imperfecciones, para conectar contigo y con los demás desde la autenticidad.
La felicidad no es un estado eterno, es un acto de creación diaria. Y tú, con tus decisiones, tus gestos, tus risas y tus silencios, estás construyendo una historia que vale la pena ser vivida. Así que sigue caminando, sigue sintiendo, sigue siendo. Porque en el arte de vivir, no importa si algunas piezas faltan, siempre habrá belleza en lo que logres construir. Este no es el final, sino un nuevo comienzo. Atrévete a vivir con el corazón abierto, porque la felicidad está en cada